Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Tertulia por Seguros Reservas, este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Un placer estar con ustedes, yo soy Elizabeth Vargas y en el día de hoy vamos a tratar un tema profundamente humano. Vamos a tratar del futuro, el futuro que son nuestros niños y cómo lo vamos a abordar. Pues este set se enorgullece en recibir aquí a dos destacados especialistas del Nicklaus Children's Hospital de Miami que tienen una alianza con Seguros Reservas muy importante que vamos a abordar más adelante. Y también está con nosotros nuestra vicepresidente de negocios de seguros de personas, Estíbaliz González, y los especialistas que me acompañan. Está el doctor Andrea Mayoni, él es el director de Global Health y también especialista en medicina pediátrica del Nicklaus, y también el doctor Juan Bolívar, quien es cardiólogo y tiene una especialidad en cuidados intensivos en este hospital. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este set, como les dije, de verdad que se viste de lujo con dos destacados profesionales como ustedes, no tan solo en la parte médica, sino en la parte humana, que tanta falta hace en nuestro país. Y con nosotros Estíbaliz, pues una persona totalmente conocedora y abanderada que nos va a hablar de lo que es JOS Salud Internacional y cómo vamos a conjugar el tema en este conversatorio. Yo sé que los doctores, a pesar de su tecnicismo, son personas que de verdad complementan mucho la conversación y que van a abordar en un lenguaje llano para que nuestro público pueda ir comprendiendo un poco más sobre el tema. Así que bienvenidos sean todos ustedes a este escenario. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Pues yo quiero iniciar de ya, con los doctores primero. Mucho se ha hablado de la prevención en nuestro país. Creo que hay últimamente un tema sobre el tapete que es evitar la medicina curativa, irnos un poco más a la prevención. En el caso de ustedes que han visto tantos niños que han asistido al hospital con temas totalmente importantes y vamos a decir que pueden marcar el futuro de este niño o de esta niña, de su vida. ¿Cómo ven ustedes la importancia de la prevención desde incluso la etapa fetal en algunos casos? ¿Qué nos pueden decir de su experiencia? Mira, como todas las cosas, cada enfermedad, tú la puedes clasificar en 4 fases. La primera es la prevención. La segunda es la detección temprana. Tercera es el tratamiento. Y cuarta es el seguimiento. Cada una de estas fases es súper importante para tener un éxito excelente de cada enfermedad. Es fácil hablar de prevención, pero al final, si tú miras la estadística, todo siempre se enfoca en la parte del tratamiento. Esta es la parte más natural. Uno va a trabajar con el problema una vez que sabe que tiene el problema. Así es. Y esto es, en muchos años se ha intentado de cambiar este paradigma, de cambiar esta manera de atender las enfermedades. Pero al final sabe que es que la detección temprana y la prevención de la enfermedad, esto pasa para política de salud social, para política del gobierno, la vacunación y todo. Son grandes proyectos a nivel nacional que uno da para, claro que esto se hace bien. Y cuando esto falla, es claro que va a tener un problema de una enfermedad de tratar. Nosotros como hospital de niños estamos especializados en el tratamiento de la enfermedad aguda. Este es el momento donde no tiene otra solución, es más tarde para prevenir. No ha detectado en forma temprana, necesita afrontar el problema. Y esto, como hablábamos en la mañana, tiene claro una multitud de oportunidades y los médicos, que sean en República Dominicana, que sean en los Estados Unidos, siempre recuerda, ellos quieren trabajar juntos, Sí. colaborar. Y la idea es que colaborar en los casos más difíciles es lo que nos junta, es nuestro amor para la profesión médica. Y la idea, pienso que como hemos discutido hoy en la conferencia de la mañana, tenemos muchísima oportunidad para seguir en esta línea, sin olvidarnos que una vez que el tratamiento es exitoso, siempre necesita un seguimiento, un follow-up. Sí. El paciente que va a la casa y no sabe qué hacer con su medicamento, dónde ir si tiene un problema, esto falla todo el entero sistema.
Y esto entonces, como diré, una llamada para todos los médicos, para todos los proveedores de salud, incluidos los seguros, incluidos los proveedores de seguros, que saben siempre que está siempre un seguimiento y no olvidarse de ninguna de estas fases. Así es. Doctor Bolívar. Bueno, yo me refiero más a la parte cardiovascular, Así obviamente. Y en la parte cardiovascular, más que la parte preventiva, que pues es difícil, es el diagnóstico temprano definitivamente, porque La clave. al no diagnosticar tempranamente el problema del corazón, se afectan muchos órganos que al final van a tener un problema a largo plazo. La otra cuestión en lo que hablabas del seguimiento es que el tratamiento se hace inmediato, ya sea una intervención, ya sea una cirugía, pero estos pacientes, la mayoría de ellos van a tener problemas de por vida, van a tener que tener un seguimiento por muchísimo tiempo. Y ahí viene la parte importante, y es que no solamente es un seguimiento de la parte cardiovascular, sino que es un seguimiento integral de todas las subespecialidades, porque va a haber algo de la parte neurológica, de la parte del cerebro, de pronto puede haber alguna cuestión renal, hay que estar pendientes de la presión arterial. O sea, estos chicos en realidad, muchos de ellos tienen problemas en diferentes sistemas, y es importante que haya un seguimiento a largo plazo. Las terapias, por ejemplo, son básicas. A medida que los hemos visto crecer, nos damos cuenta de los problemas que hay para la adaptación escolar, de los problemas de aprendizaje, de los problemas de motricidad fina, que uno, por lo menos en mi campo de cuidado intensivo, piensa es vamos a manejarlo para que sobreviva, para que vaya a su casa, pero de ahí en adelante viene un trabajo muy grande, pediatra, cardiólogo y subespecialidades, para que este chico se vaya adaptando, porque a medida que van creciendo la adaptación es todavía más difícil. La adolescencia, por ejemplo, que es un proceso muy complicado para niños sin problemas de salud, es mucho más complicado para un niño con problemas cardiovasculares, que no puede hacer la misma cantidad de ejercicio, que se le cambia de color cuando está corriendo. Los chicos en realidad a veces molestan unos... O sea, es difícil. Psicología es muy importante, hacerlos crecer, hacerlos madurar, que se sientan seguros de ellos mismos. Es un trabajo grande que empieza en el corazón, obviamente, y que es a lo que yo me dedico. Pero a medida que ellos van regresando y los vuelvo a ver, se da uno dando cuenta de una cuestión global de problemas que estamos tratando de aprender a manejar, porque antes era solo los bebitos recién nacidos, de meses, 2, 3 años, ahora los tenemos adolescentes, los tenemos de 20, de 21, y ya hay adultos, hay mujeres embarazadas con problemas cardiovasculares que hay que manejarlas diferente a cómo se maneja cualquier otra persona embarazada. O sea, es una cosa muy grande. Es un mundo de... Entonces es importante que nos reunamos, lo que estamos haciendo ahorita, para tener una conciencia social, para explicarle a los padres que hay un futuro, que tienen que apoyar a sus hijos, para que los chicos también se sientan seguros de sí mismos, y que la comunidad médica, la comunidad del seguro, la comunidad gubernamental ayude a que estos chicos puedan vivir en un ambiente sano y que puedan tener una vida próspera. Así es. Y todo inicia con la salud, ¿verdad? La salud, nosotros decimos, es la clave. Que si tengo salud, todo lo demás, pues lo podemos conseguir. Y ahí entra Yo Salud Internacional. Yo quiero, Estíbaliz, que por favor nos amplíes un poco cómo ven ustedes esta alianza, porque no es coincidencia que tengamos estos especialistas del NICLASO aquí, y cómo ven ese compromiso con todos los asegurados, una familia que recibe un niño con una nueva sonrisa, con una nueva esperanza, y que parte de aquí con un diagnóstico no favorable. ¿Cómo entra Jos a llevar de la mano a toda una familia dominicana? Porque nosotras que somos madres y tenemos ese privilegio, sabemos que cuando un niño de nosotros está enfermo, que no estoy hablando de un diagnóstico como el que ustedes ven quizás a diario, eso te cambia el entorno familiar y te afecta. ¿Cómo entra Jos y cuál es ese diferenciador que brinda en el mercado de la mano de especialistas como los doctores que nos visitan? Bueno, nosotros, de hecho, como primera actividad formal con un centro especializado en niños, pensamos únicamente en NICLAUS. Y eso no es por otra cosa que haberlo vivido. Tener la oportunidad de haber conocido el centro y de llevar a la realidad todo lo que ellos han conversado, verlo con mis propios ojos, me hizo entender que nosotros sí trabajamos con un sentido, el sentido de respaldar un momento tan sensible y de tan gran impacto como es la salud de un niño. Yo creo que eso mueve cualquier cosa. Y tener hoy en día no solamente el respaldo
digamos que financiero, a través de un seguro médico, para atender cualquier eventualidad de salud que pueda tener una criatura, es tener la oportunidad de atender una necesidad médica que está limitada en términos quizás de equipos, tecnología y todo lo que puede ofrecer, digamos que una medicina mucho más desarrollada, a pesar de que soy una abanderada de la medicina nuestra. Yo creo que eso ha sido el principal fundamento de Just, es acompañar con todo lo que representa el producto, no solamente como un respaldo financiero, sino también como un aliado para acompañar todo el proceso. El proceso no es solamente la intervención, el proceso viene desde la búsqueda de ese diagnóstico, desde esos síntomas, como el caso que mencionaban, incluso desde el embarazo. Ya hay personas que saben que tienen una eventualidad y que tienen necesariamente que atender esa criaturita fuera del país. Entonces nosotros estamos para eso, no solamente para dar ese respaldo, sino para acompañar a cada uno de nuestros pacientes. Tener esta cercanía con la alianza que tenemos con Nicklaus nos permite estar muy cerca. Nosotros estamos a ley de una llamada, nosotros estamos en un contacto muy cercano y eso nos permite también tener soluciones mucho más rápidas, tener acceso incluso a proveedores de alta calidad y cuyos resultados están ahí, donde nosotros podemos acceder de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y conseguir esas respuestas o conseguir esas soluciones para cada uno de nuestros afiliados. Yo creo que eso es la base y el sentido que nosotros queremos darle a Just en lo que se refiere a niños. Así es. Nosotros que también hemos leído y conocido del hospital, pues es un testimonio común de la parte que se vive humana, desde la llegada de la familia con el niño o la niña diagnosticada, que la familia se muda al hospital a vivir ese proceso que además de la tecnología tiene mucho de amor, mucho de fe y de todo ese trabajo que hace el equipo desde la parte administrativa que te recibe, que muchas veces tú no sabes qué documentos tienes que llevar. El seguro te acompaña, pero ustedes son nuestra contraparte en un país que quizás no conocemos y que estamos vulnerables ya por la situación que llevamos con nuestros hijos. Y ahí yo quiero que el doctor Bolívar, desde su especialidad, nos diga cuáles son los avances. Yo sé que tenemos esperanza de muchas cirugías, muchos procedimientos que se están aplicando incluso a prematuros que antes no veíamos para aumentar esa esperanza de vida de los niños. Dada su experiencia, ¿cómo usted ve que hemos avanzado y qué podemos esperar en los próximos años? En la cardiología, sobre todo en la cardiología pediátrica, es uno de los campos que los avances son de día a día, semana a semana, mes a mes. O sea, cada vez que tú miras, apareció algo nuevo que nos va a ayudar a que estos bebés o que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Al final tenemos que entender que estos chicos van a tener, o muchos de ellos van a necesitar múltiples procedimientos. Y en algún momento nosotros hablábamos de tratar de minimizar la cantidad de trauma que ellos van a tener de por vida. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en procedimientos que se pueden hacer en la etapa neonatal, que puedan evitar que los chicos necesiten o se les tenga que hacer una cirugía al nacer. Por mucho tiempo en ciertas patologías o ciertos problemas del corazón hay que operarlos en la primera semana de vida. Ahora estamos trabajando de ver algún tipo de terapias invasivas, pero sin operación, para tratar de manejar y darles tiempo a que crezcan, a que sus órganos maduren y que esa cirugía al nacer se pueda hacer a los 6 meses de edad, lo cual hace que la sobrevivencia sea mejor, que el tiempo de estancia hospitalaria sea menor, menos riesgos de infección. O sea, todo lo que estamos tratando de hacer es pensando en menos cirugías de ser posible. ¿Sí? Hay muchas otros procedimientos, por ejemplo, las válvulas, tanto las válvulas de la arteria pulmonar como la válvula, se está trabajando en ponerlas dentro de unos stents, de unas mallas, para poder cambiar la válvula de estos niños sin necesidad de operar. Antes había que operarlos cada vez que la válvula tenía un problema, tenía que ser un reemplazo de la válvula. Ahora podemos ahorrar 1, 2 y a veces 3 cirugías haciéndolo. Hay ciertas operaciones que también se le ponían estas mallitas parecidas a los stents
coronarios que se ponen en los adultos, en las coronarias, se le ponían a los bebitos recién nacidos, pero había que operar después para cambiarlo. Ya hay unos stents que se pueden ir aumentando de tamaño a medida que el niño está creciendo y pensamos que algunos de estos niños podamos no necesitar hacerle cirugía nunca en su vida con este tipo de tecnología. Hay otras que se utilizan en bebitos recién nacidos prematuros que no existían. Esto ya es un procedimiento reciente y estos procedimientos se están logrando hacer. Ni siquiera hay que llevar al niño a la sala de cateterismo o a la sala de cirugía. Este bebito prematuro de 1 libra, de 1,5 libras, se le puede hacer el procedimiento en la misma incubadora donde está, con un método no invasivo que es el ecocardiograma. Entonces, en realidad, la tecnología nos está ayudando muchísimo a minimizar todo el trauma que estos chicos van a tener, a disminuir la cantidad de cirugías y procedimientos que van a tener, y al final lo que estamos tratando es de lograr, como te decía en la pregunta anterior, una mejor calidad de vida y que ellos tengan una vida más normal, más cercana a lo que podría ser. Eso nos llena de aliento. Yo creo que no por ser tan solo una aseguradora, sino como sociedad, como país, como madres, pues sí vemos y apostamos a ese avance de la tecnología de la mano de especialistas, pero que también toquen esa parte humana como mencionábamos. Ahí, doctor Mayoni, yo quiero que desde su punto de vista, usted me diga, yo lo voy a aprovechar y le voy a hacer 2 preguntas en una. Yo quiero que usted me diga qué cantidad de pacientes recibe un estimado del hospital y de qué lugares. Estamos hablando, ¿quiénes más los visitan? Los niños del Caribe, de Estados Unidos. Que usted nos diga un poquito esa parte de estadística y también cómo usted considera que marca la diferencia este tipo de alianzas. Que países como el nuestro, como bien decía la señora Estíbaliz, necesariamente quizás no tengan ni siquiera los equipos que son requeridos para un diagnóstico correcto o un diagnóstico oportuno. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuál ha sido esa clave, esa combinación de ustedes del NICLAUS con alianzas como la nuestra? La señora Escribares no te cuenta que son años que nos conocimos. Sí, así es. Esta forma de alianza, porque al final es una alianza, es un compartir, es una colaboración científica, humana, con el enfoque de mejorar la vida de los niños. No pasa un día para el otro. Nos hemos conocido, nos hemos estudiado, nos hemos visitado, hemos hablado, reunidos. La invitamos. Es, como se dice, un testigo real, presencial, de cómo hacemos las cosas. Yo siempre digo a mi paciente, si mi hija, la atendieron aquí, es muy fácil para mí decirte que aquí es donde tú necesitas llevar tus pacientes. Es mi primer testigo. Soy yo, que puedo ir a los otros lugares. Yo sé que en NICLAUS Children mi hija va a estar atendida como necesita. En esta forma, uno, claro, empieza, desarrolla a los primeros niveles, se entienda, es crítico fundamental hablar con los pacientes. La experiencia de una familia que regresa y dice, mira, aquí me trataron de esta forma, esto fue el éxito, esto es la comunicación, esto es cariño. Sí. Todos cambian las cosas. Es un proceso, repito, de confianza común que sigue creciendo día a día. Y al final esto pasó, ¿por qué? Porque we share, como dice, compartimos la misma visión. Quel que yo le doy la felicitación es a Seguro Reserva y a su programa de Just, es que tiene un enfoque específico también en los niños. Mira, es muy fácil hablar de niños, pero al final los niños son solo el 10-15% de las poblaciones. No mucho seguro tengan un enfoque tan claro en la población de los recién nacidos y de los niños pediátricos. ¿Por qué? Muchas razones, pero la verdad es que para hacerlo en forma correcta, estos niños necesitan estar atendidos en un lugar donde se atienden específicamente, exclusivamente los niños. Y esta es la primera respuesta. Y te digo que el doctor Bolívar es súper técnico e intensivista, sabe todos los juguetes distintos, diferentes, cada día a día. Cuál que es importante para la familia, tan importante como la tecnología médica, es la parte humana, la parte de hospitalización. Te voy a estar bien claro. En nuestro cuidado intensivo, el CSU, el PICU, el neonatal, cada piso tiene una especialidad distinta, son todos cuidados intensivos. En el cuarto, donde el niño está atendido, cuidado intensivo, son cuidados
son cuartos de cuidado intensivo privado. Y la familia se puede quedar con el bebé 24 horas al día, todos los días, 7 días sus 7. Tú imaginas esto como cambia nuestra cultura, que aquí nos dan una hora de visita y necesita esperar afuera. No, esta es parte de la humanización. ¿Por qué? No solo porque tengan el tamaño, el espacio, porque nos damos cuenta que los padres atendiendo a los niños 24 horas al día en el hospital mejoran el éxito clínico de los niños. Sí. Y entonces sí, es parte humana, pero también tiene su conexión directa con el éxito clínico. Y la otra pregunta, perdona, yo cuando empiezo a hablar nunca voy a parar, es italiano, que pero se me entiende, pero que me va a entender con las traducciones. Miami, claro, ese es un lugar particular, es alrededor de toda la isla caribe, Centro y Sudamérica. Nuestro programa de salud global en Nicklaus Children del 2008 hasta hoy ha recibido pacientes de más de 110 países. Entonces están buscando los países que faltan, son chiquitito poco, que no han mandado pacientes. Claro, la mayoría son de la parte caribeña, de toda la isla. Santo Domingo, Panamá, Ecuador, Perú. Estos son los países que más mandan los pacientes. Y recuerda, los pacientes internacionales siempre una fracción chiquita de todos los pacientes que llegan al hospital. Para atenderlo en forma correcta, que sea culturalmente sensible y que sea a lo más fácil que una familia llegue de un otro país, necesita un programa específico para esto. Eso es lo que se hace en Global Health, que es una parte médica de relacionarnos con todos los especialistas y también una parte de hospitalización y de atención a la familia. Cuando tiene todo juntos, pienso con confianza podemos decir que los padres que vengan a Nicklaus Children se sientan en su casa, con la idea siempre que el niño no pertenece al hospital, el niño pertenece a su casa. Y la idea es que como se puede, se regresa a su país. No, y ese debe ser el objetivo, retornar ese niño a su hogar y en buen estado de salud. Y en esta forma, y voy concluyendo, para que esta transición, como digo, de monitoreo, necesita desarrollar relaciones con el médico de cabecera, con los especialistas en la República Dominicana, con los seguros, con el team, el equipo que ha manejado estas transacciones. Porque cada uno necesita saber que estos niños no puede fallar nada después de todo lo que se hizo cuando regresan. Entonces, una colaboración a todos los niveles. Te felicito para el equipo, son años que trabajamos juntos. Y al final uno da un nombre a una cara, ¿no? Sí. Es como de familia. ¿Por qué? Enfocado en la atención de los niños. Y esto nunca va a fallar. Así es. Doctor Mayoni, muchísimas gracias por esas 2 respuestas que me concedió. De verdad que ahora yo quisiera que la señora Estíbaliz nos diga, hay una parte de Just que lo diferencia y es la parte concierge. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es ese valor agregado que brindamos a las familias aseguradas? Sí, claro, cuando hicimos todo el tema de la marca de Just, pues pensamos en cómo nosotros simplificar los procesos en términos de seguros, atendiendo a que la persona ya está pasando por un momento muy crítico, que es su padecimiento o su enfermedad. Pero cuando entramos en la rigurosidad y en todo lo que significa planear una atención fuera de República Dominicana, la gente no tiene idea de lo complejo que puede resultar en un momento tan crítico como ese. No son unas vacaciones en Disney, es dónde me voy a quedar, cómo voy a transportar, quién me va a ayudar, qué vuelo tomar, cuándo regreso, proceso de visado. Hay muchas cosas no médicas que están dentro de el proceso de emigrar hacia otro país. Pero, como decía el doctor Maggioni, tener personas tan cercanas, tener personas que hablan en nuestro idioma, tener médicos evidentemente basados en una ciencia que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, cómo el médico era algo muy distante de lo que era el paciente. Ahora no, ahora todo ha cambiado, es relación muy cercana con el paciente. Es convertir esa atención en lo más humana posible, partiendo del mismo hecho de entender que si bien el doctor sabe a lo que va, a lo que se enfrenta, cuáles pueden ser las complicaciones, cuál es verdaderamente la situación del paciente. El paciente lo está viendo desde el amor, los padres de esos niños lo están viendo desde el amor, están viendo una criatura enferma, están viendo una criatura que te quita el sueño. O sea, es que tener un hijo enfermo yo creo que debe ser de las peores cosas que debe haber en el mundo. Pero
tú contar con un equipo de concierge como el nuestro, que puede ayudarte a hacer todo el proceso, que va en un seguimiento a cada uno de las visitas, de los procedimientos, de los estudios diagnósticos, laboratorios y demás, que se mantiene un contacto constante con el paciente. Nosotros creamos grupos en particular donde intervienen incluso a veces los médicos, el personal de concierge del hospital también, con los diversos nombres que se pueden identificar, pero básicamente es un tema de atención al paciente y de acompañamiento. Yo creo que llevar eso a un terreno mucho más simple hace que la persona pueda enfocarse únicamente en su situación y que nosotros nos encargamos de todo lo demás. Y ha sido, yo creo que la clave en Just para nosotros. En el manejo de cada uno de nuestros asegurados tiene que haber ese toque humano, tener esa satisfacción luego, que lo conversaba con los doctores al inicio, de ver cómo espontáneamente los pacientes vuelven y escriben, notificándonos que ya terminaron sus tratamientos, que ya vuelven a casa, que todo está bien, que todo salió bien, que las campanitas cuando son pacientes oncológicos, a nosotros nos llena de mucha dicha y es lo que nos deja ver que estamos haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que al final tener proveedores y alianzas de este tipo, hablando el mismo idioma, no en el español, sino el idioma de humanizar los procesos, de entender que estamos trabajando con algo muy crítico que no es material, con la parte más sensible de la humanidad, que son los niños. Entonces hace que todo pueda ser más fácil y que trascienda lo que nosotros hacemos, que es lo que está haciendo el NICLAUS y es lo que estamos tratando de hacer nosotros en esta alianza. O sea que yo creo que esa es la clave de el acompañar a los pacientes. Totalmente. Y del hospital, en tiempos de pandemia, que todos recordamos, pues tuvimos varios testimonios de niños que podían ir a un área recreativa y que salieron de su condición de salud a pesar de que esa condición también había una condición que nadie se esperaba, porque yo creo que ni ustedes como especialistas esperábamos nunca la pandemia que tuvimos con el COVID-19. Sin embargo, desde entonces y muchos años atrás, ya el NICLAUS había marcado esa diferencia y ese sello de prestigio y ese sello humano, más que de ciencia y tecnología, porque ciencia y tecnología lo podemos tener todos, ¿verdad? Pero donde nos diferenciamos precisamente es en ese objetivo que ustedes mencionaban, que compartimos, tanto ustedes, el hospital, como Seguros Reservas. Y yo no quiero finalizar este podcast sin hablar desde el corazón como lo hemos hecho. Por eso les decía, va a ser un conversatorio, porque hablar de la niñez toca fibras, pero no solamente de la tecnología, sino de esa experiencia que han tenido ustedes, realmente de ese contacto directo y de vidas que han salvado. Yo quiero cerrar, que ustedes le manden cada uno, los tres, un mensaje a esos padres y madres que nos están escuchando, esos futuros padres y madres también que nos ven, de qué tan importante es ese seguimiento a nuestros hijos. Yo digo que uno tiene un sexto sentido como madre y como padre. Si yo veo un dolor de cabeza, si veo un agitamiento en la respiración diferente, ¿cuál es la importancia de nosotros asumir ese compromiso de la mano de especialistas, pero llevar a nuestros hijos a una buena condición y una buena atención médica? Y quiero que me cuenten alguna historia que les haya tocado y que el público pueda conocer de que sí hay esperanza. Es una pregunta. Usted estuvo con un paciente, me dijeron por ahí. Cuéntanos de ese testimonio. No, mira, no, soy muy respetuoso de esto. Lo digo en forma cariñosa, claro. Es importante saber que nosotros esperamos siempre de no encontrar ninguno en nuestro camino, en nuestro hospital. Lo digo de verdad. El hospital lo quiero vacío, sin nada, que todos los niños están afuera. Sí. Pero es importante en forma cultural saber que si algo pasa, saber cosa hacer. Y no importa con toda la tecnología del mundo, si tú no sabes cómo llegar a esto fallas. Nuestra experiencia sólidamente son siempre casos críticos, son casos de emergencia. Y como tú estabas comentando, cuando algo pasa a un niño, todo the lights goes off, toda la luz se prende, ¿no? Todo intenta de ayudar, necesita estar bien enfocado, saber dónde llamar, qué conectar, y todos saben
parte del proceso, el plan de manejo, sabe exactamente qué hacer. Esto se hace en forma casi flawless, ¿cómo se dice? automática. Sin falla. En esta línea te puedo comentar un paciente recién de República Dominicana, muy enfermo, que al final se dieron cuenta, se dimos cuenta juntos que la solución única era de trasladarlo a Miami, con todo los procesos que estaban en place, que estaban listos. Este paciente, la decisión de la referencia estaba al mediodía, esta noche estaba en Miami. Estos niños, sin decir nada, te puedo comentar que hoy almorcé con el papá. Ay, qué... El papá que ha regresado de República Dominicana, el niño todavía está en Miami, pero está en la casa, esperando, planificando para un pronto regreso. Y esto estoy comentando, que de estos 2 meses de trabajo intenso, una historia clínica muy buena con un buen éxito, pero al final, ¿qué se queda? Las relaciones humanas. Claro. Yo estaba en República Dominicana hoy, no puedo fallar, claro, me conecté con el papá inmediatamente y hemos almorzado juntos. La palabra de gratitud, los feelings, la emoción, la energía que me da un almuerzo de este tipo, no es nada que me lo puede sustituir. Compensar, Esto sí, es totalmente. natural y no sé por qué, por cuándo, digo siempre, esperamos, nunca nos vamos a encontrar, pero si algo pasa, ya estamos pronto, a las Así es. órdenes. Doctor Bolívar, y de su lado, bueno, usted ve casos... ¿Qué te cuento yo? O Muy sea, complicados. son múltiples. Empieza por cuando están los papás en la unidad con un bebé críticamente enfermo y dice, doctor, ¿cuáles son las posibilidades de que mi hijo salga adelante, de que mi hijo se recupere? Y uno ve al niño críticamente enfermo, pero tiene que dar ese aliento, esa esperanza. Entonces tú tienes que hablar con ellos y le mire, yo he visto niños tan enfermos como él siempre salir adelante y yo creo que tu hijo como está lo va a lograr y vamos a trabajar juntos. O sea, volvemos a la cuestión del trabajo en equipo. En ese momento, hoy estuve yo por texto, una mamá me escribió, esta chica es una niña que fueron trillizos hace 27 años, yo creo. Y ella tiene su problema del corazón que ha seguido manejando, se ha tenido 3 cirugías, pero tiene otros problemas y se admitió ayer por cuestiones de anemia y otras cosas, y me escribe y me cuenta qué está pasando. Y me dice, es que usted no está acá, entonces yo le voy a ir contando lo que está pasando. Y todos los días me tiene al tanto de lo que está pasando allá para que yo sepa lo que es. Y entonces me dice, bueno, pero ¿cuándo vuelve? Lo estamos esperando. Y parece que va a estar hospitalizado un par de días, o sea que en 2 o 3 días. Y los conozco, ya va con sus 2 hermanos, porque eran trillizos, y entonces los conozco a los 3. Es una belleza porque es ver a la familia y ver que después de 27 años esta mamá sigue yendo al mismo hospital donde su hija nació hace 27 años y confía en nosotros 100%. Y ahí están siempre, y siempre con palabras de agradecimiento y siempre en contacto con nosotros. Y hay otro también que te quería contar que es muy interesante porque fue un bebito que se operó del corazón, pero tenía otro problema, un problema en el esófago. Y este bebé, el problema del corazón se operó y está bien, ya no necesita más operaciones, ya no necesita más procedimientos, pero el problema del esófago sí ha necesitado múltiples reoperaciones y reintervenciones. Y los papás llegan al hospital y dicen, nosotros queremos ir a la unidad cardíaca. Entonces le dicen, pero su niño ya no tiene problema del corazón. Y ellos dicen, solo nos dejamos atender en la unidad cardíaca. Entonces llegan a nuestra unidad y nosotros mismos decimos, pues que este niño no tiene problema del corazón. Y los papás dicen, a nosotros solo nos atienden aquí. Porque son las personas en quien nosotros confiamos. Y nosotros decimos, listo, o sea, no hay aquí se quedan y aquí. Y ya van, ya debe tener como un añito y medio. Se ha hospitalizado múltiples veces y siempre llega a la unidad nuestra porque ellos no quieren ir a ningún otro sitio. O sea que eso lo llena a uno de orgullo, decir, el trabajo que estamos haciendo es tal que aunque el problema del corazón ya está solucionado, ellos solo quieren que nosotros seamos los médicos primarios. Es algo que es indescriptible, la sensación de uno como médico saber la confianza que estos papás tienen con nosotros. Así es. Estíbaliz, de tu lado también, porque el asegurador se convierte en psicólogo, amigo, confidente, respaldo de ese asegurado, y no tan solo el asegurado, de una familia completa. ¿Cuál ha sido ese caso que te ha tocado? Yo sé que son muchos durante tu larga experiencia y trayectoria, pero ¿qué nos puedes decir?
Decirte de una madre embarazada en una clínica de aquí, que la vio una de las cardiólogas con más, digamos que, conocimiento de la condición que tenía. Y recuerdo perfectamente, y en ese momento, cuando puedo yo acompaño de una forma, la forma más personalizada posible. Y recuerdo perfectamente estar justo en el momento en que ella le dijo, te vamos a estabilizar a ti, porque hay que sacarte de aquí. Lo que la niña necesita, aquí no lo tenemos. Fue una niña prematura, segundo embarazo, un primer embarazo normal. Perfecto. Y fue tan impactante ver las imágenes de esa criaturita tan pequeñita, pero hinchadita. Las orejitas prácticamente no la tenía formada. O sea, era una cosita que nosotros de verdad no pensábamos que lo iba a lograr. 2 meses y hoy la chiqui tiene 6 años. O sea, y cada vez que la veo le digo, mira el milagrito. O sea, y le decimos cariñosamente, le decimos el milagrito, porque cuando tú piensas, y la verdad es que ahí interviene muchísimo ese expertise médico, pero yo voy más allá. Para mí los médicos son familia. O sea, hay que ver el lado más vulnerable de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que confiar en ellos, pero al mismo tiempo, ellos dentro de lo que saben que tienen que hacer, tienen que también convertirse en esa parte psicológica y acompañar y dar la seguridad cuando a veces ni siquiera ellos mismos lo tienen seguro. O sea, confían en su procedimiento, pero la evolución del paciente también es diversa. Hablábamos casualmente del chiqui que mencionaba el doctor y tenía un pronóstico complicado. Y yo me conmoví mucho cuando vi incluso ya fotografías de que el chiqui está bien. Sí. Y recuerdo perfectamente la llamada con el hospital cuando me decían, mira, ya lo vio un cuerpo médico completo, hicimos junta médica, el caso es muy complejo. Nosotros no podemos dar certeza de lo que hay, pero sí necesita las atenciones clínicas de aquí. Incluso me hablaban, puede ser que dure hasta 3 meses hospitalizado, no sabemos cuánto va a durar en intensivos, y ya hoy está fuera del hospital. O sea, es un niño vivo, recuperándose, y yo creo que ese tipo de cosas son las que a nosotros nos llenan. O sea, el que una madre o un padre pueda volver a su casa con su hijo en brazos, recuperado, o en su proceso de sanación, yo creo que no hay nada más reconfortante para nosotros desde el lado del seguro. El seguro no es solo libro, no es solo letras. Realmente hay una parte humana que acompaña y que la verdad es que celebra cada uno de esos logros de los médicos y de esas atenciones cuando esos procedimientos se convierten en situaciones de éxito, cuando esos niños pueden salir con sus padres y pueden tener una vida, digamos que o lo más normal posible o una vida normal y plena, como lo hacen muchos. O sea que la verdad es que esa es la gratificación y eso es lo que hace incluso que esta tarea de todos los días sea algo que realmente a nosotros nos llena y que nos motive a hacerla, de verdad que sí. Así es, yo creo que de verdad hemos tocado aquí un tema muy importante. La niñez que parte de nuestro futuro, no importa el país, toda sociedad, ese niño y que venga sano, y luego que, como comentaba el doctor, los casos de adolescentes que también atiende. Yo creo que hoy sembramos esperanza y desde Yo Salud Internacional de Seguros Reservas, con esta alianza, lo que creamos es un puente de vida, un puente de que sí se puede y que hay otra oportunidad de continuar, de una familia reunida y que celebre esa alegría y que pase lo mejor posible ese trayecto que nadie quisiéramos vivir, pero que cuando sucede, desde el momento del diagnóstico, la llegada al hospital y el retorno a la casa, que no sabemos qué tiempo va a transcurrir, que todo sea lo más humano posible. No hacemos nada, y reitero, con la ciencia si no tenemos a un doctor Bolívar, a un doctor Mayoni, a una Estíbaliz dando seguimiento a un paciente. ¿Cómo te puedo ayudar? En caso sencillo, óyeme, no tengo forma de contactar a un pariente que vive cerca, ¿tú me puedes ayudar? Es una simple llamada, pero estamos en una situación que no tenemos la cabeza para hacerla, y ahí en que entramos todos nosotros y todos ustedes. De verdad que es un honor
para Seguros Reservas y el podcast La Tertulia, haberlos tenido con nosotros, doctor Mayoni, doctor Bolívar, la señora Estíbaliz González, y de verdad que creemos que sí se puede y se puede marcar la diferencia desde hoy. Y ese futuro depende mucho de nosotros como padres, de los gobiernos, incluso como usted mencionaba, y de alianzas como estas. Así que de verdad mis respetos sinceramente a cada uno de ustedes por ese calor que le ponen a cada una de sus especialidades y ese día a día que viven con nuestros asegurados. Así que no tengo palabras para agradecerles. Yo sé que se marchan del país en la madrugada. Estamos aquí grabando para llevar este mensaje porque queremos llevar conciencia y prevención. El seguro, como decía la señora Estíbal, y todo lo que representa y en lo que puede transformar las vidas. Así te agradecemos muchísimo por la temporada. Pues muchísimas gracias. gracias. Las puertas abiertas a ustedes. Ya ven cómo viene esta segunda temporada cargada de contenido, así que esperen un nuevo episodio de La Tertulia de Seguros Reservas. Muchísimas gracias.